Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, cuando les dije que habíamos terminado con Juan capítulo 4, les dije que íbamos a dejar, no, habíamos terminado con la historia del Señor Jesús y la mujer samaritana, la mujer que estaba en el pozo. Y les dije que íbamos a dejar Juan capítulo 4, 35 a 38 para hablarlo después. Creo que sí intentaron de escuchar la enseñanza, el sonido era terrible. No sé lo que pasó, quizás olvidamos de conectar bien los micrófonos. Pero el sonido de la enseñanza anterior era terrible, pero muy terrible. Se escuchaba unos fuertes sonidos en la parte de atrás. Pero hoy vamos a mirar solo Juan capítulo 4, versículo 35 a 38. Y el título, como lo podéis ver, es Dios recompensa a obreros. Dios recompensa a sus obreros. Les dije la otra vez que en mi casa me gusta recompensar a mis cuando hacen algo que me sorprende. No es que me sorprende, algo bueno, algo que es digno de aplaudir, que wow, fregaste los platos, wow, pasaste la aspiradora, wow, hiciste tu cama sin que nadie te lo pidiera, wow, hasta que fregaste tu habitación. Esas cosas para mí son dignas de aplaudir. Y esas pequeñas cosas yo las recompenso, no porque le estoy sobornando o porque ellos lo merecen, no lo merecen. Es una forma de animarles para que sigan haciendo las cosas correctas. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. La Biblia nos hace entender que Dios recompensa a los que le buscan con diligencia. Él no te recompensa con dinero, Él no te recompensa con algo metálico, no te da dinero en sí. Pero te recompensa con su presencia, te puede recompensar con conocimiento de quién es Él, te puede recompensar de muchas maneras. Pero es recompensa. Así que hay una recompensa de parte del Señor cuando nosotros le buscamos diligentemente. No solamente buscándole, hay una recompensa del Señor porque nosotros somos colaboradores con Dios. El ser humano o el creyente que predica la palabra de Dios o el evangelista, yo lo llamo como un maestro de la palabra, lo llamó David Person llamó a la gente que predica la palabra de Dios, personas que trabajan en el negocio de reciclaje con Dios. Y es cierto, no es ese tipo de reciclaje que nosotros conocemos hoy en día, que hay que poner plástico y luego se vuelve a convertirlo en algo plástico. Eso no es reciclaje. Eso solamente es transformar el mismo plástico a otra cosa, pero sigue siendo plástico. Pero el verdadero reciclaje es transformando una persona que era perversa, aborrecía a Dios, y Dios le transforma, le recicla y sale una nueva persona nueva en Cristo Jesús, que ya no tiene esas basuras de la vida interior, ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es el negocio de reciclaje que los que predican la palabra tiene con Dios, y Dios recompensa a los que trabajan con Él en esa obra de reciclaje en la viña del Señor para cosechar almas para la eternidad, almas para el reino de Dios. Su trabajo, como dice Pablo, que vuestros esfuerzos no es en vano. Nunca es en vano cualquier cosa que hacemos para el Señor. Nunca es en vano. Siempre Dios nos recompensa de una manera o de la otra, ahora o más adelante. Así que hoy estaremos viendo lo que dice Juan capítulo 4. Recuerda que esa es la conversación que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana. Y Él le estaba hablando con la mujer samaritana. Después la mujer samaritana salió y llegaron los discípulos, y él tuvo esa conversación que vamos a ver hoy con sus discípulos. Pero quiero que entiendan una cosa, hermanos, que es posible trabajar para el Señor y acabar en el infierno. Es muy posible trabajar para el Señor y luego acabar en el infierno. Es muy posible salir todos los días fuera en la calle evangelizando a personas, y muchos se salvan y tú terminas en el infierno. Es posible ser descalificado después de haber llevado muchos a Cristo y tú al final de tu vida eres descalificado. Así que no es cómo empezamos, es cómo terminamos esa carrera. No es cómo corremos, es la manera. No es lo rápido que corremos, pero es la manera que corremos, la persistencia, resistencia y continuación en esta carrera hasta el fin, que tendremos el galardón. Si alguien se apunta en un maratón
no es por haberse apuntado en el maratón y corrió 50 metros en vez de 200 metros que le van a dar una recompensa. No habrá recompensa para los que abandonan la carrera. No habrá recompensa para los que salen de su línea que tenían que correr o causa algún efecto o causa alguna falta. Serán eliminados también de la carrera. De la misma podemos ser eliminados de esta carrera si nosotros no corremos esta carrera conforme a las normas que Dios mismo ha estipulado. Así que nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestras acciones o con nuestro servicio al Señor. Escuche bien, nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestro servicio a Dios o con nuestras buenas acciones. Nuestra salvación no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. No somos salvos por buenas obras. No somos salvos por ser buena gente. No somos salvos por ser populares. No somos salvos porque la gente nos ama. No somos salvos porque venimos de una iglesia que predica la sana doctrina. Ni somos salvos porque somos conocidos como gente wise o no, nada de eso nos salva. Tampoco somos salvos porque venimos de una familia cristiana. No somos salvos porque tenemos 4 Biblias en casa de diferentes idiomas o de diferentes versiones. Nada de eso nos salva. Pero el que es salvo y trabaja para el reino de Dios o trabaja para el Señor, sí será recompensado. Es lo que dicen las Escrituras. El que es salvo y trabaja para Dios, sí que será recompensado, pero no debemos trabajar para el Señor simplemente porque deseamos la recompensa. Pero una cosa es cierta, que si trabajamos para Él, seremos recompensados. Yo me acuerdo cuando era joven, cuando hablo de joven, sigo siendo joven, pero a los 8 años, cuando tenía unos 8 años así, me acuerdo que cada vez me levantaba de la cama, entre 8 y 10 así, me levantaba por la mañana porque vivía con un tío, tenía la casa grande y tenía otras habitaciones en la parte de atrás donde dormían los muchachos. No dormíamos en la casa principal, teníamos nuestras habitaciones a las afueras. Y cada mañana me levantaba con la escoba para barrer el patio, pero me sentaba delante de la habitación esperando hasta que cuando escucho a mi tío abrir la puerta, empiezo a barrer ahí, empiezo a hacer como estuve trabajando como duro. Pero sin saber que mi tío desde dentro, como no había luz, me veía que yo estaba afuera, sentado sin hacer nada. Él me veía todos los días, hacía lo mismo. Y un día me lo tiré en la cara, no podía aguantarlo. ¿Qué crees que yo no sé que cuando te levantas por la mañana no haces nada? ¿Te sientes ahí mirando, esperando que yo abra la puerta para que empieces a disimular que estás barriendo? Eso fue mi recompensa que recibí. Porque estaba jugando sucio. No estaba siguiendo las reglas. De la misma manera, si no seguimos las reglas de la palabra del Señor, podemos ser descalificados aún después de haber disimulado que estuviéramos trabajando, porque tenemos un fin. Yo buscaba el elogio de mi tío, que cuando se levanta me ve y digo, wow, muchacho, qué bueno. Es lo que yo deseaba, que me elogiaba, que reconociera que estuviera trabajando duro. No lo hacía porque de verdad el patio estaba sucio. Pero si yo lo hubiera hecho porque el patio estaba sucio, sin importar sus elogios, seguramente que un día me hubiera dicho, ven aquí muchacho, toma estos 5 euros, cómprate algo porque veo que de verdad hace bien las cosas. Dios hace lo mismo. Cuando hacemos las cosas para el Señor, sin esperar que Él nos recompensa, lo hacemos por quién es Él, porque le amamos, sí que Él nos va a recompensar. Así que vimos como el arrepentimiento de una mujer samaritana que vivía en fornicación trajo la salvación para muchos y su aldea, lo que estuvimos hablando en esas últimas semanas. Que una mujer que era categorizada por haberse casado 5 veces y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, pero a raíz de que ella reconoció delante de Jesús, es confesando su pecado, ella pudo recibir la gracia de Dios o la gracia que Jesús tenía para ella, el mensaje de salvación. Y a raíz de eso, toda una aldea, muchos recibieron las buenas noticias de salvación. Una prueba de que si una persona cree en el Evangelio y toma la decisión en serio, la decisión de mejorar o de meterse en una relación con el Señor, puede ser una fuente o un instrumento de salvación para los suyos. Quiere decir que si una persona, solamente una persona en una casa, toma la decisión de ponerse serio con el Señor, buscando al Señor, aunque los demás han tomado la decisión de rechazar al Señor, esa persona puede terminando siendo una fuente de salvación para su casa, porque los demás de la casa pueden responder a
a la salvación del Señor. Así que ellos tendrán que creer por sí mismos, no tendrán que esperar que alguien cree por ellos. Ellos tendrán que creer por sí mismos, tendrán que tomar la decisión en creer. Así que solo se necesita un corazón honesto y entregado a Dios, uno que reconoce su pobreza espiritual. Recuerda lo que dije, la pobreza espiritual es alguien que reconoce su necesidad de Dios. Cuando reconoce que está mal, necesita a Dios. Se necesita un corazón que reconoce su pobreza espiritual para abrir una puerta de esperanza para otros. Una sola persona puede abrir una puerta de esperanza para muchas otras personas. Y eso es lo que hizo la mujer samaritana. Cuando Jesús vio que la multitud se acercaba a él, vio una multitud que se acercaba a él, Jesús miró a sus discípulos porque estaban preguntando: Maestro, come, come, come. Él solamente se giró. Finalmente sus discípulos se sorprendieron que él estaba hablando con una mujer. Y después, cuando le suplicaron que comiera, él les dijo: no, tengo alimento para comer que vosotros no conocéis. Y mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y cumplirla. Eso es precioso. Y dice que cuando él vio la multitud hacia él, Juan 4:35 dice, Juan 4:35 a 38 dice que él dijo a sus discípulos: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despiertan y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto a el que siembra como a el que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Así que Jesús lo pone bien claro. Uno siembra, otro cosecha. Y eso es cierto. Y él termina diciendo: y yo les envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora les toca levantar la cosecha. Así que al decir que, a usar este dicho aquí, que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, era un proverbio con la idea de que no hay prisa en particular para una tarea, porque las cosas simplemente toman su tiempo. Porque ese es el dicho. Cuando ellos decían que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, es como, cuando siembran, no te preocupes, solo déjalo ahí. Todo tomará su tiempo para crecer. Así que no hay prisa. Las cosas tomarán su tiempo, uno por uno, las cosas irán, en la planta irá creciendo con su tiempo. Así que eso era un dicho que simplemente decía que las cosas tomaban su tiempo. Uno no puede evitar de esperar. Así que no depende de ti los 4 meses antes que la cosecha sale. Ese era el dicho. Así que cuando siembra, no puedes evitar esperar. Debes esperar. Así es el dicho que ellos tenían. Pero Jesús no quería que sus discípulos tuvieran esa mentalidad. Él no quería que ellos tenían que sembrar y esperar. O mientras que otros han sembrado, ellos tienen que esperar a ver hasta cuándo la cosecha, por casualidad. Cuando Dios hoy en día está diciendo, la gente anima, no predícale. Bueno, si lo has predicado, espera a ver cuando Dios tocará su corazón. Y si la persona muere en sus pecados sin convertirse, mientras que tú estabas ahí esperando a ver si Dios de alguna manera milagrosa desciende del cielo para aparecer a la persona y asustarle, o para que la persona se arrepiente. Así que Jesús aquí está diciendo a sus discípulos: no tengáis ese tipo de mentalidad que antes lo tenía. Quería que ellos pensaran y actuaran como si la cosecha ya estaba lista. Es como alguien vaya a sembrar hoy, solamente actúa como el mismo día que sembraste, la cosecha está lista ya para cosechar. Así que no había tiempo, porque alguien puede morir en sus pecados sin que tuviera el tiempo para arrepentirse. ¿Cuántas personas conocéis que habéis predicado la palabra de Dios a ellos y murieron sin aceptar a Cristo? ¿Cuántas personas? Yo conozco a muchos. Tengo una vecina aquí al lado de mi casa, donde vive la hermana Jacqueline ahora, que
Yo le compartía la palabra justo cuando nos convertimos. Le animaba a convertirse. Le predicaba la palabra de que era necesario, porque ella era muy enfermiza, era muy enferma, era una señora mayor con su marido. Pero no querían saber nada de Dios, ni nada. Y la mujer tuvo un infarto cuando estaba haciendo diálisis. Me fui al hospital para verla, la supliqué: Señor Hannah, por favor, encomiéndate al Señor, piensa en lo que hemos hablado. Has salido de este infarto, quién sabe si el segundo te va a matar. ¿Sabe lo que me dijo, hermanos? Lo pensaré, Alex. Lo pensaré. Una semana después tuvo un segundo y murió. Y nunca tuvo la oportunidad para arrepentirse. Ahí su marido me llamó un día por el balcón. Me pidió la Biblia que yo le había intentado de dar muchas veces. Y él no lo quiso. Pero esta vez él me pidió la Biblia. Y se lo entregué. Se fue a vivir con sus hijas a otra ciudad, en Gerona. Y 6 meses después falleció de pena. ¿Dónde se ha ido? No lo sé. Pero la cosecha, cuando se siembra, no hay que esperar los 4 meses como la gente de aquella época esperaban. Porque no sabemos cuánto tiempo le queda a la persona. Cuando ves a una persona que no es convertida, no espera un milagro que Jesús baje del cielo otra vez para cambiar el corazón de la persona. Es nuestro deber. Es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos aquí. No tengáis la mentalidad de esperar 4 meses hasta la cosecha. Miran, los campos ya están listos. Hay mucha gente que muere todos los días en nuestra generación y están acabando en el infierno. Familiares, amigos, vecinos, conocidos y personas muy cercanas están entrando en la eternidad. Así que Jesús estaba diciendo a sus discípulos que ellos deberían entender que las cosas del palacio terrenal, como mi esposa le gusta decir que las cosas del palacio toman su tiempo. Eso es palacio terrenal. Las cosas del palacio aquí en la tierra van despacito, despacito. Pero en lo que tiene que ver con el reino de Dios, hermanos, y lo que tiene que ver con las almas de las personas, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder, porque hay cada día personas que mueren y entran en el infierno sin Cristo. Personas que ustedes conocen, personas que yo conozco, familiares, amigos, cada día están muriendo y entrando en la eternidad sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Esperando, esperando y esperando. O estamos viendo a alguien que está viviendo en pecado, vamos a solamente a orar y a orar y a orar. Hermanos, hay tiempo para orar. Hay tiempo para no orar. Hay tiempo para levantarse y actuar. Los discípulos de Jesús, o Jesús mismo, no oraba siempre solamente orando, actuaba. La oración es una palabra activa. Cuando oras, sales para actuar. Oras, sales para actuar. Es como cuando pides trabajo al Señor, oras, pídelo en oración y sales para dejar currículum. Lo mismo. Cuando oremos por alguien que no está convertida, tenemos que salir para compartir la palabra de Dios con esta persona que no está convertida. Por eso que Él les dijo a sus discípulos: pero yo les digo que despiertan y miran a su alrededor. ¿Ves? Él les está diciendo a sus discípulos: yo les digo, despiertan y miran a su alrededor. Porque ellos pensaban que hay 4 meses para la siembra, pero Él dice que despiertan y miran a su alrededor. Los campos, creo que me adelanté un poquito, sí. Despiertan y miran a su alrededor, porque los campos ya están listos para la cosecha. Él le decía que los campos ya están listos para la cosecha. Si quiero parafrasear eso, será: miren a su alrededor cuántas personas necesitan la salvación de Dios. Es como diciendo que miren a vuestro alrededor cuántas personas necesitan la salvación de Dios. Ellos están listos para ser cosechados para el reino de Dios. Y los que hacen, lo que hace la cosecha, o lo que van a trabajar para cosechar estas almas, como dice la palabra, Jesús mismo dice, que ellos van a recibir un salario por hacer eso. Así que hay una recompensa, hermanos. No sé si lo entendés. Hay una recompensa por compartir la palabra de Dios a una persona para que se convierta. Hay una recompensa en eso, para ganar almas para el reino de los cielos. Hay un salario para eso. Quiere decir que Dios paga a sus obreros.
Dios no nos hace trabajar gratis. Él pudo haberlo hecho. Es que Él no nos debe nada. Porque Él mató a su Hijo para salvarnos. Pero aún así, en su inmensa misericordia, recompensa a aquellas personas que trabajan para sí. Pero recuerda, trabajando para Dios no significa salvación. Son dos cosas diferentes. Así que, y podemos estar bien seguros que Dios cumplirá su promesa. Así que la gente están listos para ser cosechados para el reino de Dios. Y los que hacen esa obra de la cosecha, ellos sí que serán remunerados por el Señor. Y lo que se cosechan, dice que lo que se cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, cuando usted le predica, le cosecha para el reino de Dios, son personas que pasan a tener vida eterna. Personas que antes estaban destinadas para una condenación eterna, pero ahora están listas para ser cosechadas para el reino de Dios para siempre. Y mira lo que dice en el versículo 36. Dice, a los segadores se les paga un buen salario. Y no solo eso, hermanos, no solamente les paga un buen salario a los segadores, pero dice también que qué alegría es tanto a él que siembra como a él que cosecha. ¡Qué alegría! La palabra nos dice que las cosas que Dios tiene preparado para los que le temen son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los corazones de los hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Usted no desea esas cosas? Yo sí que las deseo, hermanos. Yo sí que las deseo. Quiero ver esas cosas que Dios tiene preparado para los que le temen. Qué alegría les espera para los que predican la palabra de Dios y para que otros se convierten. Y qué alegría también les espera a los que sembraron la palabra de Dios en su tiempo y más adelante otros fueron a cosecharlo. Qué alegría les espera tanto al que cosecha y a el que siembra. Unos siembra, otros cosechan. Unos siembra y otros cosechan. Mi pregunta para la iglesia es, ¿cuál de los dos eres? ¿Eres un sembrador, un cosechador? ¿O eres un espectador que pasa por los campos y está mirando, wow, mira cuánta cosecha está lista para cosechar? Eres ese tipo de personas que es indiferente, que se pone en la puerta del infierno, cruza los brazos, mirando a la gente que se están cayendo dentro. Y dice, mírale, mírale, mírales. Tú que juzgas a otros, ojo, mira si de verdad estás en la fe. Es muy importante. Tú que piensas que estás firme, ojo, mira si de verdad estás en la fe. Porque una persona que no desea ver a otros ser salvos es porque esta persona misma no es salva. Porque una persona salva siempre va a desear ver a otros que se salven. Si yo no tengo ningún deseo de ver a otros salvarse, es simplemente porque yo mismo no soy salvo. El campo y nuestra generación está lista para sembrar y para cosechar. Pero ¿dónde están los sembradores? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están la gente que deberían sembrar? Estamos afanados y ocupados en diferentes cosas. La mies está ya lista para cosechar. Hay suficiente campo para sembrar. Pero estamos perdidos en nuestros afanes y nuestras preocupaciones. Eso fue la observación de Jesús en Mateo capítulo 9, 35, cuando Él dice a sus discípulos, Jesús recogió todas las aldeas y recogió todas las ciudades y las aldeas de esa región de Galilea, enseñando a las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y dice, y sanando toda clase de enfermedades y dolencias, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas. Estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando miramos a personas que están sin Cristo, perdiendo sus vidas y sabemos que van a pasar la eternidad del infierno? ¿Cómo nos sentimos? ¿Tenemos compasión por ellos o les criticamos? ¿Tenemos compasión por nuestros vecinos que no conocen a Cristo?
los que nos insultan porque somos cristianos, ¿tiene compasión por ellos o tiene una altivez de corazón que tú vas a salvarte y la persona va a ir al infierno? Jesús tuvo compasión hasta por las mismas personas que le crucificaron. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Debemos tener compasión, hermanos. La compasión es lo que nos lleva a predicar la palabra de Dios a las personas. Si no tenemos compasión por las personas, ¿cómo podremos predicarles la palabra? ¿O cómo podremos desear que ellos se salven? Solamente mira a su alrededor, hermanos. Seamos honestos. Miramos a nuestro alrededor. ¿Cuántos amigos y familiares cercanos están sin Cristo? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ayer estábamos mirando durante la enseñanza, el discipulado de ayer, de que de los 90 el porcentaje de gente que profesan seguir a Cristo, casi el 90% de ellos en poco tiempo dejan de congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué un número tan alarmante? Sinceramente, podemos pensar que la iglesia está creciendo cuando vemos mucha gente que se congrega los domingos. No, no está creciendo. En número sí, pero en conocimiento y en amor por Dios menos. Porque es una tradición que tenemos de congregarnos. No nos congregamos con el concepto o conocimiento de quién es Dios. Nos congregamos solamente porque nuestros abuelos nos llevaban a la iglesia cuando éramos pequeños, o nuestros padres nos llevaban a la iglesia cuando éramos pequeños. No hay pasión y amor por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Solamente mira a sus vecinos. ¿A cuántos vecinos les ha predicado la palabra desde que vives aquí en España? ¿A cuántos vecinos? ¿A cuántos amigos? ¿A cuántos compañeros? ¿A cuántos han muerto a tu alrededor? ¿A cuántas personas hemos compartido la palabra con ellos? Ahí sabremos si de verdad amamos a Dios y amamos a las personas. Así que Jesús estaba recorriendo todas las aldeas, lo que hemos visto en Mateo 9, de Galilea, y se dio cuenta de la multitud que le seguía. Andaban como ovejas sin pastor, pero no habían obreros para dirigirles, no había personas capaces para dirigirles. Estamos tan ocupados en las iglesias con actividades derecha y izquierda. Salimos a veces, he visto las congregaciones donde la gente sale para evangelizar y hacen tratados, parecen folletos de discotecas con fotos atractivas para hacer que los jóvenes vengan. Y usan medios carnales para traerle a la iglesia. Así que la gente empieza a congregarse, hasta bautizarse, sin arrepentimiento, sin conocimiento de Dios. Y no les discipulan sobre las doctrinas básicas de la Biblia. La iglesia se llena. Y wow, avivamiento. No es avivamiento. No es avivamiento. Es una cárcel para los que irán al infierno. Le están dirigiendo directamente al infierno. Jesús se dio cuenta que no había nadie para dirigir a esa gente. No dijo a sus discípulos, no les dijo que, oye chicos, oran por las ovejas. No. No les dijo, ayunen por las ovejas. No. No les dijo, salgan y hablan con las... No. Oren para que manden obreros capaces de dirigirles. Es lo que nos falta en la iglesia. Hombres de verdad. Mujeres de verdad que se comprometen con Dios. Hombres que se comprometen con Dios. Nos comprometeremos con cualquier... Daremos nuestra palabra con nuestros jefes, pero nunca daremos nuestras palabras con Dios. Hermanos, Dios nos espera en la eternidad. Los jefes también, todos nosotros nos pondremos delante de Él algún día en la eternidad. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Él? ¿Cómo está? Jesús dijo, orar por los obreros. Orar para que Dios manda personas de verdad, obreros de verdad, obreros con una visión bien clara de su tarea, obreros apasionados para cumplir su tarea, obreros fieles a su tarea. Eso es lo que la iglesia necesita ahora. Obreros fieles, personas que desean ver a otros en salvos, personas que no piensan solamente en sí. Pero ¿cómo saldrán la gente a evangelizar o a compartir su fe si ellos mismos no están convertidos? ¿Qué pasión pondrá en el corazón de una persona si tú no tienes pasión tú mismo o tú misma para las cosas de Dios? ¿Qué cambio dirá que Dios hace en la vida de alguien si las personas no pueden ver cambio en tu propia vida? ¿Qué milagro ha hecho Dios en tu vida que puede usarlo para convencer a otros que Dios hace milagros en las vidas de las personas?
Es simplemente eso, hermanos. Una persona que no está convertida es imposible que convierte a otros. Mira lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículos 17. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Porque es lo que pasa hoy en día. Mucha gente predica para provecho personal. Predican para llenar sus iglesias. Predican para que sus cultos haya mucha gente. O salgan usan cualquier método que puedan usar. Solamente para tener un provecho personal. Pablo dice, nosotros predicamos la verdad de Dios con sinceridad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Dios ha estipulado un día, hermanos, que juzgará el mundo. Dios juzgará el mundo con justicia. Cada uno de nosotros sentados aquí rendiremos cuenta a Dios por nuestras vidas. Y todo el mundo rendiremos cuenta. Eso es la verdad de Dios. Predicamos la palabra de Dios con sinceridad, no intentando usar maquinaciones a la gente. Ven a Cristo, Él va a transformar tu vida, Él hará que tu hijo sea mejor, Él hará que tu esposo empiece a amarte más, Él transforma, tu jefe va a tener favor, el favor de Dios va a tener. No con maquinaciones de engaño, pero con sinceridad. Que ven a Cristo, sino tú mismo pagarás la consecuencia de tus pecados. Para que la gente entienda que Dios aún sigue reconciliándose con el mundo. Él no quiere que nadie se pierda en sus pecados. Él mismo lo dice en Ezequiel 18. No le agrada ver al pecador morir en sus pecados. Él quiere que el pecador se arrepiente y se aparta de sus pecados para vivir. Por eso que mandó a su Hijo, demostró su amor para el mundo, mandando a su Hijo, poniendo sobre sí nuestros pecados, cargándole e usando la fe como el único medio para que podamos ser salvos, creyendo en la obra de Jesús, renunciando a nuestra vida interiores y tomando nuestra cruz cada día, siguiendo a Jesús. Esa es la salvación que Dios nos da y es gratuita. ¿Por qué? Porque su Hijo ya lo pagó por nosotros. Debemos predicar eso al mundo y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esa es la parte difícil. Tenemos que saber una cosa, hermanos, que cada vez que entramos aquí, Dios nos observa. Él sabe quiénes su mente están fuera de aquí. Él sabe quiénes de verdad le estaban adorando con sinceridad. Él es el primero que está aquí escuchando si lo que estoy hablando son mis palabras o sus palabras. Él nos observa en cada instante de nuestras vidas. Se comparte la palabra de Dios con sinceridad. Vamos terminando pronto. Comparte la palabra de Dios con sinceridad, deseando que la gente se salve y no para llenar nuestras iglesias. Y se predica con la autoridad de Cristo y no con la autoridad de los hombres. Y es Dios quien capacita a sus obreros para la tarea que ellos tienen que hacer. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 9, 38, Él dice que oren al Señor que está en cargo de la cosecha. Piden que envía más obreros a sus campos. Más obreros. Dios nos capacita. Y cuando nos capacita, cuando nos cruzamos los brazos y tenemos la Biblia lejos, no. Él nos capacita cuando tomamos la intención, la dedicación de ponernos a estudiar la palabra de Dios, orando, pidiendo su dirección. Él nos va capacitando. Si no somos capacitados es simplemente porque no estamos siguiendo los pasos del Maestro. Simplemente porque no estamos dependiendo de la palabra para conocer. Estamos dependiendo de experiencias, personas que han viajado al infierno o que su cuerpo salió de noche y fue hasta no sé dónde. Esas cosas, los cristianos les encantan escuchar esos tipos de cosas. Tantas cosas, pero tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor, que nos puede capacitar para saber cómo vivir para el Señor y para saber cómo compartir nuestra fe con otros. Es Dios quien manda a los obreros, pero a veces ha habido personas que han salido en nombre de Dios y que no fueron enviados por Él mismo. Y ellos han torcido el Evangelio. Por eso Pablo estaba llamando la atención a los corintios, lo que leímos lo que vamos a leer ahora en Corintios capítulo 4, versículo 40. 2 Corintios 4, 2. El apóstol Pablo dice: rechazamos a todas acciones vergonzosas y los métodos turbios, ¿sabe? Los métodos engañosos. No tratamos
tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios. Y todos los que son sinceros lo saben. Porque hay muchas personas que han torcido la palabra de Dios, hablan en sus nombres, dicen declaraciones que Dios no ha dicho nada de eso. Hay personas que decretan cosas sobre las vidas de personas. Parece que ellos mismos son Dios. ¿Quién puede decretar algo sobre la vida de otra persona? Simplemente Dios. Así cuando nosotros como personas tenemos que rechazar todas acciones vergonzosas. No tenemos que meternos con técnicas de manipulación para manipular a la gente. Métodos humanos para llenar nuestras iglesias. El cristiano depende del Espíritu Santo para vivir la vida santa que le corresponde vivir y para predicar la palabra de Dios y traer convicción de pecado en el corazón de una persona. Solamente la palabra del Espíritu Santo, no métodos humanos. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios y no por oír palabras de hombres o experiencias de otras personas. Nuestra fe, la fe de todos, viene por oír la palabra de Dios. Así que la gente debe saber que Dios ha designado un día que Él va a juzgar el mundo entero. Dios no lo va a dejar así. Dios va a juzgar el mundo entero. Lo tenemos en Hechos 17:31, que él mismo dice, el apóstol Pablo dice, pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Esa es la persona del Señor Jesús. Y él los mostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Eso está hablando del Señor Jesús. La gente debe saber que Dios ha designado, hermanos, un día que Él juzgará el mundo entero. No me gustaría que Jesús sea mi juez. Sería mejor que Él sea nuestro abogado. Porque si Él es tu juez, ¿quién te va a defender contra Él? Si Él te condena, ¿quién te va a liberar? A nuestros seres queridos, si Jesús les condena, ¿quién puede liberar las manos de Dios? Solamente Él puede ser nuestro juez y Él puede interceder por nosotros ante el Padre. Y también si leemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, capítulo 10, 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cuando habla de todos aquí, hermano, habla de ti, de mí y de toda la humanidad. Un día todos nosotros estaremos delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Eso no le asusta? ¿No le trae terror de saber que todas las cosas que hemos hecho en nuestras vidas un día rendiremos cuenta delante de Dios? El motivo por el cual estamos aquí hoy, cómo estamos aquí hoy, cómo estamos después de aquí, cómo están nuestras vidas, rendiremos cuenta por cada cosa, sea cosas buenas, porque las cosas buenas a veces tienen malas intenciones, aunque son buenas cosas. Sean cosas buenas como cosas malas, rendiremos cuenta. Así que debemos mostrar a la gente lo que somos con la manera que nosotros vivimos, nuestra pureza, hermanos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, debemos demostrarle quiénes somos de verdad. Nuestro entendimiento de la Escritura y de la persona de Dios. Porque si no conocemos a Dios, ¿a quién vamos a compartir con la gente? Si no conocemos a Dios, ¿de quién vamos a predicar con la gente? Si nosotros no dedicamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero dedicamos más tiempo en otras cosas, ¿qué vamos a compartir con la gente? Nuestro amor y nuestra paciencia y nuestra bondad con los demás, que es guiado por el Espíritu Santo. La gente tiene que ver todo eso en nosotros. Como creyentes debemos saber que nuestros pies, hermanos, es asombroso saber que el pie de creyente es hermoso. Imagínate un pie con callos, con uñas podridas, con esto, con polvo en todas partes. Pero ese pie de alguien que va a predicar la palabra con otros. Dios no mira solamente el pie, es lo que hace este pie. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Qué hermosos son tus pies cuando toma la decisión de tu casa
para salir fuera y evangelizar la palabra de Dios. Qué hermosos cuando tú tomas la decisión de caminar 1, 2 pasos para hablar con alguien sobre Cristo. Qué hermosos son nuestros pies cuando tomamos la decisión de levantarnos y hacer solamente un paso atrás para hablar con un vecino o para hablar con nuestro. Qué hermosos son nuestros pies, dice la palabra. Buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¡Qué hermosos! Así que imagínate, hermano, cada vez que estás compartiendo la palabra de Dios y lo pensaste, un paso solamente, recuerda que tus pies son hermosos para el Señor. Porque estás llevando esperanza a una persona que no tiene esperanza. La predicación del Evangelio, hermanos, es primordial. Muy primordial, la predicación del Evangelio. El mundo debe saber que Cristo murió por todos, para que todos reciban una vida nueva. Y los que reciben esa nueva vida no viven para sí más. Los que han recibido la nueva vida en Cristo, hermanos, ya no viven para sí. Ellos viven, sus vidas es para Dios. Ya no viven para sí. Sus vidas totalmente han cambiado y ellos viven nada más para Dios. La palabra es muy importante para nuestra generación. El mundo debe saber eso, hermanos. El mundo debe saber eso. Y los que han recibido esto, los que son llamados para predicar la palabra de Dios, esos creyentes, hermanos, quiero suplicarles para que lo entendamos. Ya no vivimos para nosotros. El creyente ya no vive para sí. El creyente vive para agradar a aquel que le salvó, a aquel que le llamó. Viven para Cristo. Y la gente tiene que saber que ellos también tienen que vivir para Cristo. Porque Cristo murió y resucitó por ellos. Porque todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Si usted se considera cristiano, es porque se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua en la cual vivías antes debe pasar totalmente. Y una nueva vida debe comenzar en ti. Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera una ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una buena relación, una relación correcta por medio de Jesús. Nosotros pues somos embajadores de Dios. ¿Saben lo que? Somos embajadores de Dios. No somos cualquier persona, somos embajadores de esta gran noticia de que Dios está reconciliándose con el mundo, que hay esperanza para el mundo en Cristo Jesús. Estamos siendo llamados para anunciar al mundo que Dios estaba reconciliándose con el mundo en Cristo Jesús cuando Él estaba colgado en la cruz. Y Dios había tomado la decisión de no tomar más en cuenta los pecados de la gente. Pero ahora Dios llama a todos que todos se arrepienten, se apartan de sus pecados y viven vidas que le agradan. Nadie puede burlarse de Dios, hermanos. Lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Hemos sido llamados a ser portadores de esta gran noticia y debemos hablar a la gente en el nombre de Dios, con valentía, con amor, con sinceridad, no intentando rellenar nuestras iglesias, sino cosechando para el reino de Dios. Hemos sido llamados para ser portadores de esta gran verdad. Y Dios ha prometido que hay una recompensa para todas aquellas personas que siembran y esas personas que cosechan. Hubo 12 hombres, nada más 12. Cuando Jesús les dijo ir al mundo entero y predicar la buena noticia, ellos no se quedaron en el aposento alto orando nada más. Salieron a las calles, predicaron, hasta que estas palabras nos han llegado a nosotros. Es nuestro turno, es nuestra generación. No podemos salir de este mundo como personas que nunca han vivido entre pecadores. Debemos hacer la voluntad de Dios. Que la gente, antes de tirarse en el infierno, que nuestra voz sea la última voz que escuchan. Arrepiéntete. Que nuestra mano sea la última mano que intenta pararle por su talón para que no se tire en el infierno. Pero recuerda una cosa, hermanos. Dios recompensa a sus obreros. Él recompensa a sus obreros. Debemos permanecer fiel porque Él es fiel. Habrá momentos difíciles,
momentos de persecución, de risa, de tentación, de mirar a la derecha o mirar a la izquierda. Habrá momentos de compararse con otros, momentos de desánimo, momentos de tirar la toalla. Pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué harás? ¿Eres el que siembra o eres el que cosecha? ¿O eres solamente un público que mira cuán grande es la mies? Recuerda, un día usted y yo estaremos delante de Dios para rendir cuentas por nuestras vidas, por las cosas buenas como por las cosas malas y por las cosas que no hicimos que deberíamos haber hecho. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para hacer las cosas tal como Él manda. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a no ser espectadores de esta gran obra que tú estás haciendo en el mundo. Ayúdanos, Señor, a no ser espectadores nada más. Hemos escuchado tu palabra hoy. Quizás nuestros corazones han sido traspasados como por una lanza, pero Satanás nos espera ahí fuera. El mundo nos espera ahí fuera. Nuestras concupiscencias nos esperan en nuestras casas, en nuestros trabajos. Las cosas que nos deleitamos nos espera ahí fuera, para luego volver a esclavizarnos otra vez. Nuestro trabajo, cosas que a veces no son pecados, nos esperan ahí fuera para quitarnos la palabra que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Señor, a sellar tentaciones así con el poder de tu Espíritu Santo, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a vivir vidas santas que te agrada. Seamos mujeres y hombres y niños que temen al Señor, sin olvidar que un día rendiremos cuenta ante ti. Muchas gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, y por el privilegio que tenemos tu palabra aún entre nosotros. Podemos leerla y aplicarla en nuestras vidas y ser transformado por ella con el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.